El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: Venid, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Yo os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la exhortación que nos hacía ayer San Pablo en los primeros versículos de este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, la exhortación que nos hacía a la humildad, se fundamenta en el ejemplo de Cristo. Aun siendo Hijo de Dios, no hizo valer su calidad de semejanza, de igualdad con el mismo Dios, sino que tomó la condición humana, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice San Clemente Romano: el cetro de la majestad de Dios, Jesucristo nuestro Señor, no vino rodeado de orgullo y aparoticidad, aun cuando lo hubiera podido hacer, sino en la humildad. Jesús vino rodeado de humildad, de sencillez, no de una manera aparatosa, ¿no?, con estrépito, ¿no? Nació en el silencio de la noche, en un pobre pesebre, y toda su vida fue una vida de humildad. Y San Agustín tiene estas palabras: quien todavía no puede ver lo que ha de mostrarle el Señor, no busque el ver antes de creer, sino más bien crea primero para que pueda sanar el ojo con que ha de ver. A estos ojos serviles el Señor se manifiesta solo en la forma de siervo. Y puesto que no existía la posibilidad de verlo como Dios, sí y sí como hombre, el que era Dios se hizo hombre, para que aquello que se veía sanase la causa de que no se viera.
el Hijo Jesús se anonadó, es decir, el infinito se hizo igual a cero, se anonadó haciéndose hombre y más aún muriendo por nosotros en la cruz. Ejemplo inmenso de humildad. Y por eso Dios lo exaltó. Imitémoslo, vayamos por ese camino de la humildad. Dejaos guiar por la humildad, nos decía el apóstol San Pablo. Dejémonos guiar por la humildad que practicó el Hijo de Dios. Y comentando San Agustín también el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, dice: dejemos de lado las excusas vanas y perversas y acerquémonos a la cena que nos saciará interiormente. No nos lo impida la soberbia, ¿ven?, altanera, no nos engría o sujete y aparte de Dios la ilícita curiosidad. No nos lo impida la soberbia para acercarse a la cena, al banquete, a la Eucaristía. Hay que acercarse con humildad. Por eso toda la liturgia, ¿no?, los símbolos tienen su significado. Cuando el sacerdote eleva la hostia, ¿no?, consagrada, ¿no?, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Acercarnos con humildad. La sensualidad, sigue San Agustín, la sensualidad de la carne no nos aleje del placer del corazón. Soberbia, sensualidad. Acerquémonos y saciémonos. ¿Quiénes se acercaron sino los mendigos, los débiles, los cojos y los ciegos? No vinieron los ricos, los sanos. Vengan pues los mendigos, vengan los débiles, vengan los cojos, vengan los ciegos. Estos vinieron enhorabuena, pues los primeros invitados fueron reprobados debido a sus excusas. Excusas que pusieron por la soberbia. Por eso pidamos al Señor, pidamos a la Virgen esta virtud de la humildad.